Quiero saludar a una experta que viene de España, Montserrat García. Qué gusto saludarte. Tienes, psicología, prácticas de grado de psicología en la Universidad de Cataluña, directora del proyecto Glyphing, en fin, el método Glyphing para la detención y entrenamiento de las dificultades de la lectura. Con ejemplos para tenerlo muy claro radiofónicamente y en la televisión, ¿qué es la dislexia? Muy bien. La dislexia realmente es muy fácil de definir. Es un trastorno neuropsicológico, es decir, que está en el cerebro, o sea, neurobiológico, tiene una base cerebral, genética, que hace que las personas que lo sufren tengan dificultades para aprender a leer. Es simplemente esto, nada más. Es decir, un trastorno neurobiológico que provoca dificultades para aprender a leer. ¿Qué significa aprender a leer con dificultades? Significa que no automatizamos la descodificación de la lectura. Los buenos lectores leemos rápido y esto no es una tontería. Es decir, leer rápido es la base para poder entender bien lo que leemos. Las personas con dificultades de lectura, con dislexia, aprenden a leer, pero lo hacen de una manera muy, muy, muy lenta y normalmente cometen muchos errores. Entonces, es solo eso. Una persona que no consigue automatizar la lectura y por lo tanto lee muy despacio es una persona con probablemente dislexia. Ahora, Montserrat, entonces, si esto es una mesa y yo la confundo con un candelabro, eso no es dislexia. No, lo que pasa es que no es tan difícil de confundir. No es tan difícil, es decir, es difícil confundir una mesa con un candelabro, pues es lo mismo también con la dislexia. No, porque podrías tener problemas de connotación de notación. Y creo que parte de la dislexia es justamente tener problemas de connotación de notación. Entonces no es lo mismo si yo te digo, me recuerdas el libro de Oliver Sacks de la mujer, del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Sí. La connotación y denotación se rompe, pero eso no es dislexia. Dislexia es simplemente tener dificultades para aprender a leer. Entonces se dice que es, para que se entienda bien, se dice que es una dificultad inesperada. Y esto es muy importante. Inesperada significa que tú tienes una persona con una capacidad intelectual buena, una persona que ha ido al colegio y una persona que no tiene dificultades sensoriales extras. Por ejemplo, si una persona no ve, lógicamente no va a poder leer. Y entonces no es por la dislexia, sino es porque no está viendo. Si una persona no oye, a lo mejor pues, no ha podido aprender a leer, pero no es por la dislexia, es porque no oye. Esto serían dificultades sensoriales extras. Esa confusión de la D con la B. Vale. Mira, esto puede darse, puede pasar, pero no es obligatorio. No todos los disléxicos sufren esta inversión. Esto pasa con las letras que se llaman especulares, ¿no? La B y la D son iguales, pero una mira hacia la derecha, la otra mira hacia la izquierda. Igual que la Q, ¿no? Y la G. Y la P. ¿no? Y la P. O la G. Exacto. Son letras que se llaman especulares, que depende de, solo girándolas ya cambia completamente su significado. Pero eso no es obligatorio que ocurra. Es decir, hay personas que tienen dislexia y que no confunden las letras. Por eso digo que lo más fácil para entender la dislexia es centrarse en que es dificultades para aprender a leer. Y esto significa leer muy despacio y cometiendo o no errores. Y eso del cometiendo o no es porque el español es una lengua que se llama transparente, lo que significa que hay una relación unívoca entre la letra y su sonido. Esto es cuando decimos que en español leemos como hablamos. En cambio, el inglés, por ejemplo, es una lengua muy opaca. Es decir, si tú intentas leer tal como se escribe, probablemente vas a leer mal. Es decir, es una lengua que tienes que conocer exactamente cómo suena para poderla pronunciar bien. El español es transparente. La C, por ejemplo, es una letra un poco ambigua, pero la mayoría de letras se pronuncian de una sola manera, ocupen el lugar que ocupen en la palabra, ¿vale? Por lo tanto, en español puede darse que un disléxico lea muy despacio, pero no cometa errores. En cambio, un disléxico en inglés enseguida es detectado porque comete muchísimos errores. Entonces, ¿hay dislexia por idioma? Es decir, yo puedo ser
se es disléxico en todos los idiomas. Sí, se es disléxico en todos los idiomas. Pero se va a manifestar más en uno que otro, Exacto. dependiendo si soy disléxico visual o auditivo. En este caso no es por ser auditivo o visual, sino que es por el tipo de lengua. Porque el hecho de que las lenguas opacas son lenguas mucho más complicadas. Porque el inglés es el máximo exponente de lengua complicada, porque tiene muchas irregularidades en su pronunciación. El francés, por ejemplo, también lo es. En cambio, el español tenemos la suerte que es una lengua mucho más fácil de pronunciar y, por lo tanto, mucho más fácil de leer. Entonces, un disléxico será disléxico en español y en inglés, pero cometerá muchos más errores en inglés. Por lo tanto, los disléxicos ingleses son, de anglosajones, ¿no?, que utilizan como base la lengua inglesa, no pasan desapercibidos. Es por eso que aquí diagnosticamos muy tarde, porque a veces los niños el único problema que tienen es que leen despacio, pero no cometen errores. Por lo tanto, bueno, ya madurará. Sí, pero si es el lee en inglés, va a ser fatal. Exacto. En inglés no pasan desapercibidos, porque un disléxico en inglés cometerá muchísimos errores enseguida. Por lo tanto, en los diagnósticos se hacen mucho más rápidamente en los países donde tienen lenguas opacas. Hablando de un GPS, Montserrat, en el mundo, ¿hay lugares donde hay más disléxicos que en otros lugares? ¿Y qué estudios se han hecho en este sentido? Sí. A ver, como se trata de una cuestión neurobiológica, quiere decir que está repartido por el planeta más o menos de la misma manera. Porque nosotros leemos con el cerebro izquierdo, con el hemisferio izquierdo. Y hay una área, o sea, el cerebro lo que hace es, la parte visual que está en la parte izquierda posterior del cerebro, es la que ve la letra, ve el símbolo. Entonces esto pasa a una parte temporal, se llama, que está justo encima del oído, y en esta parte es donde se hace lo que se llama conversión grafema-fonema. Es decir, esta letra que yo veo de esta forma suena de esta manera. Exacto. Esta conexión grafema-fonema, que esto se lo enseñamos a los niños a los 4 o 5 años, esto se tiene que hacer muy rápido. Es esta rapidez lo que hace que podamos leer bien y podamos entender bien lo que leemos. Aquí está el problema del disléxico. Esto se hace muy lentamente, muy lentamente. Ahora, no importa qué región, si es Asia, América, en fin, no importa qué región, todos se comportan igual de acuerdo a su idioma. Exacto, sí. Y todos pueden, al cabo de entrenamiento o al cabo de mucha lectura o al cabo de mucha escucha, poder mejorar la dislexia. ¿O habrá dislexia que es más grave que otra? Sí, hay grados, y hay lo que se llaman en la literatura anglosajona, se llaman los resistants, que son las personas que no mejoran. Son muy poquitos, están entre un 3 y un 5% de los disléxicos que no consiguen mejorar con nada. Pero el resto, que son la inmensa mayoría, este 95%, que si se entrenan convenientemente, si siguen persistiendo, si trabajan de forma adecuada, pueden mejorar. Esos que no van a leer bien, pero sí van a hablar bien. Claro, no tiene nada que ver. Nada que ver. Se puede hablar muy bien y tener dificultades de lectura. Igual que se puede ser muy inteligente, se puede ser un genio en muchas cosas y tener dificultades de lectura, tener dislexia. Pero, por ejemplo, alguien con dislexia que habla muy bien, ¿puede escribir muy bien? Bueno, de hecho hay escritores disléxicos. Sí, porque Steven Spielberg, lo estábamos platicando ahorita. Sí, y Charles Dickens dicen que también era disléxico. Sí, realmente es que el cerebro es una maravilla, para lo bueno, para lo malo. Pero ¿qué es lo nuevo que se ha, para irnos a pausa, Montserrat García, regresamos con esta pregunta, tengo que irme a pausa, pero ¿qué es lo más reciente que se sabe de la dislexia? Con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? García te preguntaba, como especialista en el método Glyphing, ¿qué es lo más reciente, las novedades en relación a la dislexia? Pues lo más importante que hay que saber son dos cosas que además son muy esperanzadoras. Una es que casi todos los disléxicos, como os decíamos antes, con un buen entrenamiento pueden remediar sus dificultades. Y la otra, que la detección precoz es lo más importante que hay.
Por lo tanto, lo que es muy importante es no dormirse en los laureles. Es decir, cuando un niño pequeño, ya en primer grado, ya a los 6, 7 años, vemos que que le cuesta leer, que le cuesta aprender a leer, que no le gusta leer, entonces tenemos que ponernos ya un poco en alarma, porque la detección precoz es lo que hace que sea más fácil un entrenamiento rápido y poder llevar al niño lo antes posible, lo más cerca posible de la media que debería tener por su edad. Ahora, ¿cómo? Es decir, la dislexia no se confunde, se encuentra rápidamente, se diagnostica rápidamente y no se confunde con la discalculalia, la disgrafía. No, no, O sea, no, no se confunden unas cosas con no. otras. La única cosa que puede ocurrir es que haya lo que se llama una dislexia secundaria, que significa que es una dislexia producida por otro trastorno diferente. Por ejemplo, los niños que tienen TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. La mayoría de niños con TDAH tienen lo que se llama una dislexia secundaria, es decir, su trastorno de atención le provoca una dislexia. Entonces, ahí puede haber una confusión, ¿no? Porque ¿qué tiene, dislexia o tiene TDAH? Pues quizás tiene las dos cosas. ¿Y cuál es la primera? Pues a veces no se sabe, ¿no? Pero la discalculia, la disgrafía, eso no se puede confundir con... La disgrafía es dificultades para escribir. O sea, uno puede leer muy bien, en cambio, escribir muy mal. Y escribir muy mal significa que absolutamente nadie es capaz de entender lo que escribes, ni tan solo tú mismo. Es raro esto, es muy raro. Así como la dislexia tiene una prevalencia muy grande, es una de las dificultades de aprendizaje de mayor prevalencia, la disgrafia, yo conozco a una persona con disgrafia, a un señor. ¿Y los que escriben al revés? Bueno, ¿ves que puedes leer al revés? Sí. Como tu nombre al revés o una frase al revés, como Anita lava la tina, ¿no? Sí. Y entonces lo mismo. Pero ellos escriben al revés. Bueno, a ver, yo no conozco a nadie que lo haga. Dicen que Leonardo da Vinci era capaz de hacerlo y esto con un entrenamiento también todos podríamos acabar haciéndolo. Queda claro. Sí, de todas formas... Por ejemplo, hay una edad, cuando los niños son muy pequeñitos y empiezan a hacer garabatos, empiezan a aprender a escribir, muchos niños escriben, se llama escritura especular, escriben al contrario. Pero esto es un tema porque empezar a escribir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o de arriba a abajo, de abajo a arriba es una convención cultural. Es decir, los árabes empiezan al revés que nosotros. Entonces, esto hay que aprenderlo y hay que automatizarlo. Hay toda una serie de aprendizajes, y entre ellos la lectura, que hay que automatizarlos. Y de ahí... Esto tiene que ver con la velocidad, con lo que decíamos. Cuando algo está automatizado, quiere decir que lo hacemos sin atención consciente. Quiere decir que nuestro cerebro ya va solo. Y la lectura es uno de estos procesos, tiene que ser automatizado. ¿Un disléxico, por ejemplo, una disléxica, pueden aprender al cabo lectura rápida? Sí, pero les va a costar mucho más que a otros. Mucho más. O sea, necesitan mucho más entrenamiento. Lo que una persona sin ninguna dislexia puede leer, aprender a leer en una velocidad X, pues a lo mejor en un año, en un curso escolar, a lo mejor el disléxico necesita hacerlo en 4. ¿Qué es eso del método Glyphing? Bueno, pues eso empezó como una aventura que inicié para mi hijo. Yo tengo 3 hijos, mi hijo pequeño, que ya tiene 21 años, pero será siempre el pequeño, Mario, pues tiene dislexia, y nosotros estábamos fracasando estrepitosamente en la escuela porque las dificultades de lectura muchas veces van de la mano del fracaso escolar, no siempre, pero un 60% del fracaso escolar se puede explicar por dificultades de lectura. Y Mario era un alumno que todos en la escuela me decían que era muy inteligente, pero que cada vez íbamos peor. Y yo soy psicóloga, pero yo no me dedicaba a esto. O sea, yo no sabía de la dislexia más de lo que sabía cualquier mamá. Por lo tanto, yo confiaba plenamente en lo que me decían en la escuela. Y en la escuela nos dijeron, Mario tiene un bloqueo emocional y por eso no lee. Y bueno, estuvimos yendo a psicólogos durante muchos años. Bloqueo emocional. Si esto en España está muy de moda. Tenemos un bloqueo emocional y por eso no avanzamos.
Bueno, eso es confundir causa con consecuencia, porque resulta que si tú tienes una dificultad de lectura, tienes una dificultad de aprendizaje, tú acabas teniendo dificultades emocionales, problemas emocionales, porque tú te sientes menos que tus compañeros. Claro. Ahí tienes un gran problema de autoestima porque los demás siguen avanzando y tú, que eres inteligente, igual que ellos o más, te estás quedando en la cuneta. Por lo tanto, siendo una persona inteligente, empiezas a sentirte muy mal, porque los demás siguen y tú no sigues, tú te quedas y te quedas y te quedas. Por lo tanto, esto es lo que le pasó a Mario. Cuando llegamos a sexto grado, que Mario ya tenía 12 años porque había reprobado, ¿se dice? Sí, sí. Cuarto curso, es cuando yo dije, bueno, aquí hay que tomar cartas en el asunto porque no estamos encontrando la solución a los problemas de Mario. O sea, el bloqueo no se ha desbloqueado. No se desbloquea. Lo que es un mal diagnóstico, Exacto. Montserrat, qué terrible, Exactamente, caray. exactamente. Y entonces yo lo que hice es que como soy psicóloga y tenía pues amistades en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, pues yo me fui a la Universidad de Barcelona a buscar información. Y a partir de allí empecé a leer mucha literatura científica de trastornos de aprendizaje, pero tuve la gran suerte de estar a principios del siglo XXI y encontrar un nuevo paradigma de trabajo que es la neuroplasticidad. Es decir, hace 30 años sabemos que el cerebro es mucho más plástico de lo que nunca antes habíamos pensado. Y esto te da nuevas oportunidades. En el momento en que tú sabes que el cerebro es tan maleable, puedes empezar a decir, pues entonces con un entrenamiento adecuado... Reconecto. Exacto, esta es la palabra. Justo la palabra, es reconectar neuronas. Exactamente esta es la palabra. O reforzar conexiones débiles entre neuronas. Y esto se consigue con un entrenamiento. Y es pensar en el cerebro de la misma manera que hasta ahora hemos pensado con los músculos. Yo voy al gimnasio, ¿no? Y musculo. Pues si yo entreno convenientemente el cerebro, reconecto neuronas, refuerzo mi red neuronal. Y con esto fue con lo que hicimos un primer piloto y trabajamos con Mario. Y Mario hizo un cambio espectacular en lectura. O sea, lo que no habíamos conseguido en 6 años de colegio, en 7 años de colegio, lo conseguimos en meses. O sea, una cosa increíble que yo no me lo creí. O sea, yo dije, aquí Mario ha visto que yo lo he dejado todo, porque yo trabajaba en otra cosa. O sea, yo lo dejé todo, me centré en esto. Digo, Mario ha visto que yo lo he dejado todo y me he centrado en él y claro, ha reaccionado. Y en la universidad me dijeron, mira, no, Monse, esto no funciona así. O sea, tú siempre te has dedicado a tu hijo y ahora porque has hecho algo específico en lectura, él ha mejorado. Es que ves resultados, claro. A partir de ahí hicimos un piloto, ¿no? Que es grupo control y grupo experimental. Esto significa que unos niños trabajan con el método y otros niños pues siguen su vida normalmente, todos ellos con dificultades de lectura, con dislexia. Y lo que vimos es que al final del experimento, pues los niños que habían trabajado con una metodología constante y graduada, estos niños habían mejorado pues muchísimo más que los otros, pero de forma extraordinariamente diferente. Y así fue cuando el proyecto decidimos seguir adelante, porque realmente funcionaba. Tus datos, Monse, porque hay mucha gente, y me apunto, hay mucha gente que nos interesa saber sobre este método Sí. y si lo vas a implementar aquí en México. Sí, estamos aterrizando en México. Y nosotros tenemos una página web que es las www.glyphing.com y allí en la zona de contactos están nuestros teléfonos y en la zona de centros están también los centros que empezarán ahora en México a poder implementar el método Glyphing. Por lo tanto, a través de la web podrán o localizar los teléfonos de México o nos pueden escribir directamente a Barcelona y nosotros les atenderemos y les diremos dónde pueden ser atendidos. Tiene solución. Eso es lo importante. Claro que Gracias, Montserrat García, por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?